Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. En el video que les envié el año pasado acerca de la revolución industrial, expliqué las condiciones que de manera más inmediata dieron lugar a ella, pero pasé por alto una fundamental, ya que requería una explicación más amplia. Se trata de la revolución científica. Antes de que se pudiera la revolución industrial, tuvo que producirse una revolución científica que dio pie a una nueva manera de obtener conocimiento concreto que permitía comprender y dominar las fuerzas de la naturaleza de manera efectiva. Esta revolución científica se produjo en Europa durante los siglos XVI y XVII de la mano de grandes personajes como los astrónomos Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Galileo Galilei, de filósofos como Francis Bacon y René Descartes, y del gran físico inglés Sir Isaac Newton. Para mostrarles en qué consistió esta revolución, voy a centrarme en el paso del pensamiento aristotélico medieval al método científico de Galileo. Antes de Galileo, la ciencia física se basaba fundamentalmente en los trabajos del gran filósofo griego Aristóteles, que había vivido en el siglo IV a.C. Esta ciencia explicaba la realidad a partir de demostraciones lógicas que surgían de la simple observación de la realidad. Para Aristóteles, la ciencia opera causalmente, es decir, se va remontando las causas de cada cosa por medio de deducciones lógicas. Como señala el experto en Aristóteles Jonathan Barnes, la lógica era la disciplina que permitía saber si una frase o proposición cumplía las condiciones para ser verdadera. Por ello Aristóteles fue el primer filósofo que trabajó la lógica de manera independiente como condición previa a la ciencia. Las demostraciones de Aristóteles eran puramente lógicas, o sea, no realizaba experimentos, sino que simplemente demostraba si sus afirmaciones eran formalmente correctas. Durante muchos siglos, la ciencia basada en las proposiciones de Aristóteles estuvo vigente. Se creía, por ejemplo, que la Tierra estaba en el centro del universo y que los demás astros giraban alrededor de ella. Sin embargo, el avance de la ciencia durante la Edad Media tardía, entre los siglos XIV y XVI, fue probando que las afirmaciones de Aristóteles no eran incuestionables. Copérnico demostró finalmente la teoría heliocéntrica, según la cual nuestro sistema planetario gira alrededor del Sol y no el Sol y los demás planetas alrededor de la Tierra. Todo esto puso patas arriba el mundo del conocimiento. Los pensadores de la época ya no podían confiar en las tradiciones que habían heredado, sino que tenían que encontrar una manera nueva de obtener un conocimiento seguro. Fue en ese contexto en el que surgieron las filosofías modernas de Francis Bacon y René Descartes, y también el método científico de Galileo, que discutiremos ahora. Para Galileo, el conocimiento parte de la observación. En primer lugar, observamos los fenómenos naturales. Por ejemplo, vemos que los objetos caen. En segundo lugar, elaboramos una hipótesis o una explicación tentativa para ese fenómeno. En tercer lugar, se deducen matemáticamente las consecuencias de esa hipótesis, es decir, se pregunta a uno si uno acepta esa hipótesis qué consecuencias tendría, y esto se hace por medio de una deducción matemática. En cuarto lugar, se verifica la explicación por medio de un experimento. El experimento no es meramente la observación, sino que en él se crean las condiciones adecuadas para observar y cuantificar de forma correcta el fenómeno. El desarrollo del método científico permitió obtener un conocimiento de la naturaleza mucho más exacto que el que se había tenido anteriormente. Ello permitió controlar las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre. Gracias a ello se dieron grandes avances en la química, la física, la metalurgia, lo que permitió crear los grandes inventos que caracterizaron la revolución industrial a partir del siglo XVIII. Sin que se hubiera producido la revolución científica, es muy posible que las condiciones económicas del siglo XVIII no hubieran dado lugar a la gran revolución económica que se presentó. Espero que este video haya aclarado las dudas que puedan haber existido respecto a la relación entre la revolución científica y la revolución industrial. Nos queda claro entonces que la revolución científica fue una de las condiciones de posibilidad de la revolución industrial que se dio a partir del siglo XVIII.